¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Vuelta de Rosca, el streaming político de Telefe, para charlar un poco de la semana, ya tomando un poco más de distancia de lo que fueron las elecciones. Todavía, por supuesto, queda muchísimo para leer, para interpretar, pero también empieza a moverse el tablero político. Esta semana arrancaron ya parte de la ronda de conversaciones del Gobierno Nacional en este nuevo perfil, si se quiere, que está mostrando La Libertad Avanza con el presidente Javier Milei, de tratar de, por lo menos, sentarse a conversar, en este caso con los gobernadores. Estuvo Martín Yarlora ahí, el gobernador cordobés. Bueno, un poquito del escenario político que va a tener, sin dudas, desde el 10 de diciembre, lo tuvo los 2 primeros años y también va a ser así hasta el 2027, al Congreso como gran protagonista. Así que por eso me parece súper oportuna esta charla con la diputada de Fuerza Patria, Gabriela Esteves, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo andas, Gabriela? Muy bien, muy bien. Gracias por venir. Estábamos diciendo fuera de cámara que es difícil engancharlos a ustedes porque entre martes, jueves, martes, miércoles... Sí, generalmente estamos allá. Yo tengo comisión mañana, viajo dentro de un ratito, de hecho. Bien, bueno, eso que te agradezco que puedas estar acá. No. Bueno, parece que pasaron hace 1000 años las elecciones por toda la vorágine. Todo nuestro país parece que todo es como pasará muy rápido, es ¿no? Cierto, es una vertiginosidad impresionante. Siempre charlamos con los compañeros que hacemos gráfica, que en otros momentos la política en enero como que recaía, ¿viste? Entonces los que trabajamos en enero tenemos que salir a buscar de qué miércoles escribir. Ahora va a haber extraordinaria, va a haber un montón para publicar en el arranquemos verano. un poquito con ¿qué leyeron ustedes desde el espacio político que pasó el 26 de octubre? En Córdoba, digo, y después si querés dame tu... En Córdoba y a nivel nacional, creo que hubo un nacional. mensaje muy claro de la sociedad hacia el peronismo, que evidentemente al peronismo en general, ¿no? Con todas sus vertientes, que evidentemente no estaba construyendo una alternativa que avisorara soluciones para los problemas de la gente, ¿no? También creo que operó con mucha fuerza ese factor miedo que intentó construir con esa alianza con Bush, con esa intromisión tan directa en la política argentina de Bush. Creo además... De Donald Trump. Perdón, Donald Trump. Bueno, dos veces dije Bush. Sí, de Donald Trump. Es que los relaciono tan de manera directa que en mi cabeza... Está bien. De Trump, y creo además que faltó propuesta, evidentemente. Digo, independientemente de que en el Congreso nosotros trabajamos permanentemente propuestas alternativas a las problemáticas que va generando el gobierno, porque la verdad que es un gobierno que permanentemente genera problemas con los diferentes sectores. Nosotros en el Congreso trabajamos permanentemente con leyes que puedan dar respuesta, la ley de discapacidad, de financiamiento universitario, la ley de moratoria previsional, el aumento a los jubilados y demás, que son proyectos particularmente de nuestro bloque. La verdad es que durante la campaña solo se escuchó ponerle un freno a Milei, y eso no era suficiente, porque en realidad había que dar una discusión más de fondo y tenía que esgrimirse de alguna manera una propuesta alternativa a lo que Milei estaba planteando como su proyecto de país, que si bien nosotros creemos que deja a una gran parte de la población afuera, porque gobiernan para un sector muy minoritario y vemos cotidianamente como hay mucha gente que se va cayendo del sistema, la realidad es que algunas condiciones vinculadas a la previsibilidad, por ejemplo, con el tema del dólar y la inflación, que evidentemente es una preocupación que está muy en carne viva todavía en el pueblo argentino, ofrece. Y esa oferta de esa semiestabilidad, evidentemente, más el miedo, generó un acompañamiento por parte de la ciudadanía. Nosotros tendríamos que haber trabajado en la construcción de una propuesta que diese también la certeza de que íbamos a promover condiciones estables, pero también crecimiento, generación de trabajo de calidad, defensa de los derechos. Y en Córdoba particularmente, leen lo que leen muchos, de que hay todavía como ese famoso gen anti-K o anti-kirchnerismo, como le quieras poner, muy a flor de piel, y por eso de vuelta un espaldarazo al presidente, aunque no fue con la contundencia de otro momento, pero sí lo fue, digamos. No creo que sea un gen, creo que es una construcción que durante muchos años se fue generando en su momento por parte del gobierno provincial y de los diferentes sectores de la oposición, que muy articuladamente con un sector muy importante de los medios de construcción fueron construyendo, instalando, profundizando,
y evidentemente eso caló. Digo, no es una novedad que los discursos que se construyen por parte de los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, terminan generando una construcción de sentido común. Bueno, evidentemente eso en Córdoba caló mucho ese discurso de que Córdoba había sido discriminada por los gobiernos de Cristina Kirchner, y nosotros nos hemos cansado de intentar dar explicaciones al respecto de que eso era una mentira, con todos los fundamentos de que era una mentira, la cantidad de obras que se desarrollaron, toda la inversión que se generó en Córdoba. Bueno, no hubo momento de la historia que Córdoba haya estado mejor que con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, ¿no? En términos de producción, desarrollo, inversiones, nuevas empresas, obra pública, etcétera, obra pública estratégica además. Pero bueno, la realidad es que hay una hegemonía en la construcción de sentido que a nosotros nos costó mucho pelear contra eso y evidentemente nos ganaron. Lo de Alberto, ¿crees que pegó? También digo en Córdoba, donde había venido a hablar de conciliar, de dar vuelta a la página. Bueno, sabemos que a nivel general está claro que ustedes reconocen que no fue un buen gobierno, pero digo en Córdoba, ¿crees que eso también volvió a hacer mella y a calar hondo? Sí, yo creo que recrudeció. A ver, yo creo que siempre hay que marcar como los procesos políticos, ¿no? En el 2011 Cristina ganó en la provincia de Córdoba, ganó con una amplia diferencia. Recuerdo que habían entrado hasta 4 diputados en esa oportunidad. Luego perdió Scioli en Córdoba, perdió Alberto en Córdoba y perdió Massa también en Córdoba. Yo creo que el gobierno de Alberto evidentemente generó una profundización de un descontento. Más allá de que en Córdoba se llevaron adelante una enorme cantidad de obra pública, en municipios donde nunca había llegado una sola obra pública por parte de un gobierno nacional, se hicieron obras públicas, se construyeron más de 5.000 viviendas en Córdoba. Digo, el gobierno de la provincia de Córdoba más de 20 años que no tiene un plan de vivienda. Esas viviendas vinieron por parte del gobierno nacional, en su momento con Cristina Kirchner, y después, hay que reconocerlo, vinieron también de la mano de Alberto, pero la realidad es que todo eso que se invirtió en Córdoba quedó opacado por la deficiencia política que tuvo el gobierno, que eso es ineludible. Por sus errores de carácter personal, que también influyeron mucho en términos políticos, y bueno, al finalizar el gobierno, también el impacto que tuvo la inflación a causa de un mal acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Que habían rechazado, bueno, el sector. Yo voté en contra, yo fui la única diputada de Córdoba que votó en contra. El rompimiento del bloque, ¿no es cierto? No se rompió el bloque, pero renunció a la presidencia del bloque. Y respecto a lo que fue Córdoba, ¿te da la sensación o había como un prejuicio que Natalia de la Sota podía captar el voto kirchnerista? Después cuando uno ve los números, no sé si está tan claro que se haya podido llevar al menos todo, pero ¿qué crees que pasó? ¿A dónde fueron esos votos que históricamente tenían ustedes o ese núcleo? Yo creo que hubo mucha confusión en la campaña, primero por que hubo un desequilibrio muy grande en términos de la visibilidad, ¿no? Mira. Nosotros observábamos cómo por parte de esa fuerza política que encabezaba Natalia, tenía mucha presencia en los medios nacionales que tradicionalmente estuvieron más cercanos a nuestro pensamiento político. Aparecía mucho en C5N, vino incluso el Gato Silvestre. No me había dado cuenta, pero bueno, pero eso tiene un impacto en nuestro electorado, los streaming, bueno, eso tiene un impacto en nuestro electorado. La verdad es que nuestra presencia en los medios era mucho más pequeña, porque también la falta de dinero para poder invertir en los medios de comunicación, eso te marca también, va en desmedro de tu posibilidad de aparecer en los medios. Vos trabajás en los medios, sabés que eso es así, pero cuando nosotros vemos los resultados, vemos que la sumatoria de Natalia de la Sota y Pablo Carro, que hizo una campaña de cercanía, de puerta a puerta, de mucho recorrer y tener presencia física más que mediática, la sumatoria de ellos dos es el resultado de diputados en 2023, un poquitito menos que
que ese porcentaje. Con lo cual entendemos que hubo confusión en el electorado, salieron algunos referentes históricos de nuestro espacio político me sorprendí con Fresneda, acompañar por ejemplo. a Natalia, eso también generó confusión, pero bueno, nosotros estamos conformes con la campaña porque la realidad es que en la mayoría de las encuestas ni siquiera nos ponían, eso también tiene que ver con una estrategia, ¿no? Cuando aparecían los principales candidatos, aparecía La Libertad Avanza, el ex gobernador Schiaretti y Natalia de la Sota, y cuando mucho podía llegar a aparecer Mestre, pero a nosotros ni siquiera nos nombraban en esas alternativas, con lo cual había evidentemente una estrategia para invisibilizar y anular al kirchnerismo. ¿Y cómo imaginas que se rearma todo después de esto? Digo, hagamos foco en Córdoba, en donde ustedes tienen un desafío, creo, bastante mayor que provincia de Buenos Aires, ¿no? Claramente. Sí, claro. Porque bueno, aparece otros actores, La Libertad Avanza, que no colisiona con ustedes, pero que es un actor nuevo, aparece Natalia de la Sota. ¿Cómo imaginas, Gabriela, que va a ser de ahora en adelante, este tiempo que queda, la construcción política? Después hablamos de la gestión legislativa. Digo, Mira, lo nosotros político. nos tomamos particularmente la campaña como un proceso para la reconstrucción política del espacio. Y la verdad es que dentro de las diferentes expresiones de las fuerzas políticas fuimos los que tuvimos más presencia territorial. Y eso nos lo decían todos los vecinos, los únicos que vinieron, los únicos que están. La verdad es que nosotros empezamos muy tempranamente a hacer ese trabajo casa por casa, pararnos en la plaza, no nos dio el tiempo suficiente ni teníamos los recursos, pues eso también requiere recursos, fue mucha voluntad y mucha vocación política lo que llevó adelante nuestra campaña, pero dejamos un buen piso y la semana siguiente ya realizamos un plenario y nos juntamos y discutimos política. En esta semana también tuvimos un encuentro, la semana siguiente, no, la otra, tenemos de vuelta un plenario bien amplio y estamos discutiendo y estamos escuchando las problemáticas de la gente y estamos rearmándonos y además con mucho entusiasmo porque sinceramente nos daban por muertos o intentaron hacer eso en la campaña y esos 5 puntos que sacamos con mucha voluntad y mucha militancia para nosotros tienen un valor muy importante porque además la militancia que más presencia tuvo fue la de los territorios, ¿no? Esas compañeras que están al frente de los comedores, que están al frente de una copa de leche, que están al frente de una escuelita de fútbol, son las que se pusieron la remera y salieron casa por casa y organizaron actividades y que eso también nos dio la posibilidad de construir nuevas referencias en los territorios y también una nueva dirigencia a partir de lo que ha sido la lista, donde hay muchos compañeros y compañeras que lograron referenciarse, que son muy jóvenes y que a nosotros nos enorgullecían mucho porque de nuestra lista, primero que participamos de absolutamente todos los debates en la escuela, en algunos casos éramos la única fuerza política que iba y segundo, que todos nuestros candidatos tenían la formación y la preparación suficiente como para poder dar cualquier debate, ir a cualquier entrevista, ir a cualquier debate y tener muy en claro cuáles eran las ideas que tenían que desarrollar y la verdad es que cuando uno ve el resto de las fuerzas políticas no ve claramente eso. ¿Les da alguna ilusión, se me viene esa palabra ahora a la cabeza, que Yarlora esté de vuelta moviendo el tema del partido justicialista en Córdoba, que bueno, hay ahí como una decisión de reordenar lo administrativo, lo político, porque dicen que a nivel nacional lo ven un poco más amigable con el peronismo nacional que lo que podría ser Schiaretti, que ya sabemos que bueno, no, por lo menos da la sensación de que nunca más pondría un pie adentro del peronismo nacional. ¿Lo ves a Yarlora distinto en esa faceta? Mira, ilusión no me genera, pero sí me genera expectativa de poder dar los debates en el partido al cual yo estoy afiliada y muchos compañeros y compañeras que realmente queremos discutir la política en el lugar que nos convoca, que tiene que ver con nuestra matriz ideológica, que creemos que es nuestro espacio natural. Y esperamos poder hacerlo. Yo formo parte de una agrupación dentro del PJ a nivel nacional que se llama Primero la Patria, donde aquí está conformada, donde somos muchos compañeros y compañeras y la verdad es que hasta presentamos notas para que abran el partido, pues nosotros queremos funcionar ahí porque somos afiliados, porque tenemos una agrupación partidaria y porque creemos que es el lugar donde debemos dar los debates. ¿Tienen elecciones en Buenos Aires en febrero? ¿Recambian autoridades? Sí, en febrero.
dependerá un poco también lo que surja ahí de cómo puede rearmarse el partido a nivel nacional, que hoy lo tiene, bueno, son como distintas extracciones. El partido a nivel ¿no? nacional está presidido por Cristina y eso no va a elecciones ahora en febrero. Lo que va a elecciones es solamente provincia de Buenos Aires. Yo creo que los cordobeses tenemos que discutir la política partidaria de Córdoba, independientemente de lo que suceda en Buenos Aires y también no independientemente del Partido Nacional, porque el PJ es distrito país, ¿no? Entonces hay una vinculación directa con el partido a nivel nacional, pero creo que desde Córdoba tenemos que abrir el partido, hacer lugar a las diferentes vertientes partidarias, como ha sido siempre en la historia del peronismo. Aquí en Córdoba lamentablemente no, pero hay que abrirlo, hay que discutir política y creo que también tenemos una deuda generacional de sentarnos, quienes formamos parte de la misma generación, que todos hemos ocupado cargos de mucha responsabilidad, en muchos casos porque nos eligió la gente para representarlos, y sentarnos a discutir qué queremos para Córdoba, porque evidentemente hay un proceso que se agota y que debemos discutir qué es lo que queremos construir hacia adelante. Bueno, en el peronismo o el cordobesismo dicen que lejos de que no haya funcionado esta construcción media transversal, viste que hicieron foto con los radicales y todo, ahora dicen no, vamos a seguir por ahí, la columna vertebral es el peronismo, pero la construcción política sigue siendo esto, ¿no? Traer dirigentes y sumarlos. No los veo ahí a ustedes. Yo lo que veo es que llevar dirigentes o traer dirigentes, como decías vos, no significa que la gente los acompañe, ¿no? Los resultados están a la vista. Los resultados están a la vista con todos aquellos que quisieron captar dirigentes de diferentes espacios, que prometían tener grandes resultados electorales y después esos resultados no fueron tan grandes como esperaban, ¿no? Creo que lo que es necesario es discutir programas y discutir ideas y discutir qué es lo que se quiere hacer, porque si lo único que vamos a hacer es estar discutiendo una lista de pases, y la verdad que es bastante pobre y es muy poco lo que le estamos ofreciendo a la gente. Sí, no veo que haya mucha voluntad de ese tipo de discusión. Nosotros la tenemos y es un proceso que comenzamos y que la verdad es muy productivo, entusiasma, da ganas, te incentiva para seguir trabajando. Esto de discutir carguitos, pases, la fotito y la verdad que creo que es un proceso en la política que se agotó y que la gente lo está demostrando cada vez con más contundencia. Cuando recorres las casas, los lugares, digo, no en las zonas en donde quizás es más ameno el grupo de vecinos que visitas, digo, a lo mejor visitas algún barrio en donde no votan al kirchnerismo. ¿Te preguntan de Cristina? ¿Te requieren alguna explicación de por qué está presa, la corrupción, las causas y todo lo que hay en torno a ella? Hemos tenido muchos debates con los vecinos y en esta campaña una de las cosas que hicimos fue convocar a reuniones a vecinos y vecinas que sabíamos que habían votado a La Libertad Avanza y que estaban decepcionados, ¿no? Y que se estaban quejando. Un desafío. No, pero bueno, la política es un desafío. Y si uno no los asume, si uno se habla siempre entre los que están convencidos, y pudimos discutir a fondo y pudieron comprender, porque además, también hay que decirlo, muchas de las familias de los barrios populares suelen ser víctimas de cómo funciona el sistema judicial, ¿no? Entonces, desde ese lugar les era como mucho más fácil comprender y todos terminaban diciendo, la verdad es que cuando estaba la Cristina vivíamos mejor. Eso es casi un comentario al unísono, ¿no? Y algunos te decían, bueno, estaba mejor, pero no la puedo ni ver. Bueno, pero por lo menos reconoces que evidentemente era otro país donde a vos te alcanzaba para llegar a fin de mes y le podías comprar un par de zapatillas a tu hijo y podías garantizar las condiciones mínimas para vivir dignamente. Aún así, qué loco ver el día después o las horas después los mapas de la ciudad capital pintado de violeta en muchos sectores populares de Córdoba, ¿no? Que por ahí o los acompañaron a ustedes o acompañaron al propio peronismo, y que más allá de que nosotros, que por ahí estamos muy enroscados en cómo leemos esto que pasó y que seguramente habrá una explicación del tipo, bueno, pero se vota distinto en la legislativa. Digo, algo pasa ahí, que ese tipo de gente está votando a la Libertad Avanza. Hay cansancio, hay hartazgo, hay que saber leerlo. Cuando la política solamente se maneja dentro de los ámbitos de la estructura, deja de escuchar lo que le está pasando a la gente. Yo creo que eso también ha sido algo que ha pasado. Por eso te hablaba de que hay
procesos que a lo mejor están llegando a un lugar donde tienen que buscar cómo se reinventan, y esa reinvención tiene que ver con ser más activos, más cercanos a la gente, escuchar mejor. Digo, el ejemplo es quien salió electo alcalde en Nueva York, ¿no? Es cambiar los modos de la política, que es simplemente recuperar esos modos tradicionales que tenían que ver con hacer el casa por casa, escuchar a la gente, construir respuestas y propuestas que tengan que ver con los problemas que la gente tiene. La verdad es que últimamente uno escucha que lo único que se discute es la rosca. Los cargos, que si me traje tal dirigente, que los pase, y la verdad que eso y ahí gana Milei. Y ahí gana Milei, porque lo que termina generando es un sentimiento profundo de antipolítica. Entonces lo que hay que hacer es recuperar eso, que la verdad es que uno va a los barrios y todos están haciendo política. El que tiene la escuelita de fútbol, el grupo de mujeres que lleva adelante un merendero, el que armó una cooperativa para intentar generar laburo entre los vecinos. Entonces esa política es la que hay que recuperar, y con esos sectores es con los que hay que volver a generar vínculos, confianza, intercambio de ideas, construir desde ese lugar. Difícil va a resultar si efectivamente a Milei este último tramo de gobierno, la economía lo acompaña, porque daría la sensación de que es muy probable que haya un intento de 4 años más de la Libertad Avanza, digo, pensando en el 27, ¿no? Yo siempre me pregunto qué es lo que significa que la economía lo acompañe, porque si la gente está viviendo de la manera que está viviendo, y la verdad que eso no es que la economía... para sociología, claro, yo no sé. Bueno, no pero es bueno, que dicen que la inflación pega mucho en lo emocional también, ¿no? Bueno, pero también te pega en lo emocional cuando tenés que comprarle un remedio a tu hijo y no tenés plata, porque los medicamentos se fueron a la miércoles y tu sueldo se quedó congelado. Cuando ves a tu viejo que no está recibiendo el tratamiento que requiere porque el PAMI recortó las prestaciones, porque no puede acceder a los medicamentos, cuando no puedes pagar la factura del gas, cuando tenés que endeudarte para comer. Digo, yo pienso mucho en esa economía, no más allá de que digan que los números les cierran. Cuando digamos, porque es lógico, ¿no? Che, si le está yendo mal, la gente diría, no acompaño esto. Y lo acompaño y revalido de vuelta, creo yo, con algunas limitaciones que la está leyendo el gobierno, pero lo revalido. ¿Qué te respondes cuando haces ese análisis? Bueno, que hay que tener la capacidad suficiente para articular todas esas demandas, ¿no? Que hay que volver a construir ese significante colectivo del que hablaba Perón y en el cual yo creo, y han hablado otros autores también, pero yo cito a Perón porque es con el que yo me siento más identificada, que tiene que ver con esa articulación de las luchas de la sociedad que están... porque vos vas a la plaza los miércoles y están los jubilados, y hay una movida muy importante por parte de los sectores que están vinculados a las distintas áreas de la discapacidad, porque está también en los usuarios de salud mental. Digo, están todas esas demandas presentes, los docentes, etcétera. Hay que articularlas, y la única manera de articularlas es generar una propuesta superadora, y eso se hace escuchando y se hace trabajando en conjunto. Cuando hablas de propuesta superadora, digo, en términos de la construcción política de vuelta, podemos escuchar un kirchnerismo modernizado, si se quiere, en adelante, porque bueno, ustedes levantan banderas que son fuertes, ¿no? Que son caras a la emoción del país, a los sentimientos, desaparecidos, Fondo Monetario, soberanía, bueno, todo eso, que creo, si uno rasca todo, estamos de acuerdo. Económica. Pero digo, ¿crees que ya ahora la gente les está pidiendo otra cosa y que es momento de ayornarse quizás con consignas que tengan que ver con esto que yo creo planteando? que hay que reactualizarse, y para eso hay que recuperar todos los ámbitos de discusión política, ¿no? Es la manera. Por eso te decía, nosotros inmediatamente después de la elección, el sábado siguiente hicimos un plenario donde vinieron muchísimos compañeros, nos dividimos por comisiones, empezamos a trabajar. Bueno, creo que hay que hacerlo, que hay que repensarse, y hay que pensar también las matrices productivas de cada provincia y cómo eso se trabaja para generar trabajo de calidad. Nosotros... cuando ponen sobre la mesa o en la agenda el gobierno que lo que quieren discutir es una reforma de flexibilización laboral, que en definitiva lo único que hace es volver al preperonismo, nosotros queremos discutir la modernización que tiene que ver con las nuevas formas de trabajo que existen y cómo hacemos para que esos trabajadores tengan derechos y puedan vivir dignamente y tengan la posibilidad de tener acceso a una obra social integral, que puedan tener acceso a la movilidad social ascendente, a comprarse una casa, a irse de vacaciones, a poder comprarse un auto, a eso que hace 10 años atrás
las familias trabajadoras podían hacer en este país. ¿Y hay algún punto de coincidencia en esto de lo que se va conociendo a cuentagotas que podrían acompañar de eventualmente de un proyecto de reforma laboral? La verdad es que todo lo que vamos conociendo a cuentagotas es nefasto, es nefasto. Nos preocupa muchísimo, y además que piensen o que digan que lo hacen en base a intentar generar más trabajo. Esta experiencia ya la vivimos en los 90, la baja de aportes patronales y tantas otras cosas que decían que iban a dar la posibilidad de que se genere más trabajo, y la verdad es que terminamos con tasas de desempleo altísimas. No se generó un solo puesto de trabajo más. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es generar políticas que promuevan en serio la inversión, el trabajo de calidad, proceso de industrialización, la competencia, la competencia en términos de que el sector productivo nuestro sea competitivo y el sector industrial nuestro sea competitivo. Sobre todo eso ni siquiera se está discutiendo. Sí, bueno, pasarán después del 10 de diciembre, supongo, todas estas discusiones, ¿no? Medulares. Sí, en teoría, después del 10 de diciembre lo que se va a discutir es el presupuesto, y luego en extraordinaria, ya en enero y febrero, se van a discutir estos proyectos que todavía no llegaron. No llegaron. Nosotros tenemos los trascendidos de la prensa, pero... Sí, incluso Caputo adelantó algunos puntos. Sí, dijo algunas cosas que la verdad que preocupan y mucho, ¿no? Porque nosotros la verdad es que queremos ir en el mismo sentido que va el resto del mundo, ¿no? Donde todo el tiempo se está pensando en cómo se mejoran las condiciones laborales de los trabajadores, incluso se achican la cantidad de horas, porque eso también es una buena alternativa para generar más puestos de trabajo y para que la gente tenga más tiempo para el ocio y que de esa manera se consuma más y se mueva la rueda de la economía. Bueno, acá vamos en el sentido exactamente opuesto. Esa es como una concepción también que tiene que ver con eso, con una concepción, ¿no? de la vida misma, la vida cotidiana, que no sé también si el gobierno, hay como una cosa de mayor productividad todo el tiempo, ¿no? Como todo el tiempo que... Nosotros queremos que se produzca más, que haya más trabajo, pero también que la gente pueda disfrutar de la vida, de sus hijos. Que sería buenísimo. Bueno, ahora está, si uno consulta, no hace falta tener ninguna consulta, era amigos, vecinos, familiares, ¿no? Esto de un laburo formal y después, si tenés la suerte de tener un laburo formal, y después algunas otras cosas como para complementar. Poca gente que tiene la suerte de tener un solo laburo. Bueno, pasó hace muy poco tiempo con un chofer de la Cámara, que hace muchos años que trabaja y siempre tuvieron sueldos que les permitían vivir bien, y que salen de ahí, se van a hacer, van a ser como remiseros de plataforma, no sé si se pueden nombrar las plataformas aquí. Sí. Y bueno, tuvo un accidente porque se quedó dormido mientras llevaba una diputada, porque está muerto de cansancio. Sí. Porque la verdad es que dedican su vida a trabajar, tienen pocas horas de descanso y a sus hijos prácticamente ni los ven. Has tenido 2 años de convivencia en la Cámara con gente muy nueva de la Libertad de Avanza, y no sé si adentro son más los episodios que vemos que nos llegan a nosotros, ¿no? Los que no estamos ahí, de mucho escándalo, mucha cosa que tira muy para abajo. Y repasaba yo la lista de los cordobeses que van a pasar a integrar los 5 diputados, que no los conocemos mucho, pero me daría la sensación de que tienen otro perfil distinto por ahí al que estamos acostumbrados a ver, sobre todo de hombres y mujeres, de todo. No sé, digo. Yo no sé, vi alguna... No me lo veo a Roca tirando un vaso de agua, ¿no? Bueno, no, pero sí hay una candidata que va a asumir dentro de muy poco que es como muy mística y... La verdad es que a mí me gustaría que haya gente que estudie, que se preocupe, que recorra, que escuche. Me parece que ese es el rol que tiene que tener un representante del pueblo cuando surgen estas cosas así y termina siendo más, parece un gran hermano, ¿no? No parece la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Cómo rebatís el argumento de los que dicen, bueno, no importa en la forma, lo importante es que no choreen, que hagan las cosas bien? ¿Y a vos te parece que el gobierno de Milei es un gobierno que se puede decir que no? Claro, bueno, recién estábamos hablando de una situación muy particular de un organismo acá en Córdoba, que eso no solamente pasó en Córdoba, sino pasó en todas las provincias del país, porque parece que fue la manera de financiar la campaña que encontraron, el 3% de Carina en medicamentos para las personas con discapacidad. Le estaban negando las prestaciones a las personas con discapacidad y se estaban quedando con coimas del 3% de los laboratorios. La estafa Libra todo es muy escandaloso, todo es muy escandaloso. Pero bueno, también evidentemente esto de que las cosas van tan rápido todo el tiempo, se olvidan
también a esa velocidad de las cosas que van sucediendo en este gobierno, no así con Cristina, que todos los días alimentan los medios de comunicación y de manera constante y permanente estas causas que en teoría son de corrupción y que se han demostrado que no hay ni una sola prueba, que está condenada injustamente, que además por un delito que no podría haber cometido porque ella no era la administradora del Estado. Los jefes de gabinete, que son los administradores del Estado, ni siquiera fueron citados y ella directamente, por una cuestión de íntima convicción del fiscal, que hizo un show mediático tremendo, la tenemos presa, la tenemos proscripta, y la verdad que creo que toda la política debería debatir eso, ¿no? Y debería implicar, porque ahora es Cristina, en cualquier momento pueden ensañarse con cualquier otro de otra fuerza política y hacerle exactamente lo mismo. ¿Has podido visitarla? No he podido visitarla todavía, estamos en eso. No es tan difícil, no es tan fácil. Es complejo y aparte la justicia tiene su tiempo para contestarte. Me acuerdo que en el 2019, cuando estaban armando, decían, no alcanza con Cristina, pero sin Cristina mucho menos, ¿no? Algo así. ¿Crees que el 27 va a pasar algo parecido? Claramente ya no va a poder ser candidata, creo, pero pensando en su figura, en lo que ella decide, bueno, hay ahí ahora una puja también con el gobernador de Buenos Aires. ¿Cómo crees que pueda, terminar el rearmado para el 2027 en cuanto al Frente Nacional? Sí, falta mucho, 2 años. 2 años es un montón, pero bueno, creo que ella siempre es importante. Ella siempre es importante porque es alguien que fue 2 veces presidente, una vez vicepresidenta, ha tenido una vida política que ha sido muy importante en cada uno de los roles en los que se ha desarrollado, así que es una figura trascendente siempre, y aparte concentra el afecto de una gran parte de la ciudadanía y el acompañamiento y la fe de una gran parte de la ciudadanía, con lo cual va a seguir siendo importante. Yo creo que hacia el 2027 deberían ser muchos los compañeros y compañeras que salieran a caminar en esto de ampliar la propuesta electoral del peronismo, de llegar fortalecidos, de darnos una inteligencia común para que el peronismo pueda ofrecerle al pueblo argentino una alternativa que convoque al interior profundo, que convoque a los sectores productivos, que convoque al empresariado nacional, que convoque a los docentes, a los artistas, esa capacidad que siempre tuvo el peronismo de ser una fuerza política intergeneracional, que también hay que volver a rediscutir eso, que podía convocar intersectorialmente para construir esa causa o ese significante colectivo que te decía recién. Sí. Y para eso muchos tienen que caminar y recorrer el país. Y ya con esta vamos cerrando, te agradezco muchísimo la charla. Córdoba. Hacemos un poco de futurología porque falta mucho, ya lo sé, sí. Pero bueno, tan ágil y tan vertiginoso es todo que ya el otro día de la elección, dijo Luis Juez en esa silla, el otro día nos dijo acá, el 27 nosotros arrancamos a construir nuestra candidatura. Pero es que Luis Juez dice tantas cosas todo el tiempo. Bueno, lo dijo de Loredo también ahora. Otro que también dice tantas por cosas. Por Noroni, Yarlora, que seguramente intentará un proceso de reelección. Daría la sensación a 2 años, después podremos volver a ver este episodio, no está tan claro, ¿no? No asoma tan claro el escenario provincial. No asoma claro, el escenario político en general no asoma claro, pero creo que cualquiera que tenga vocación de gobernar esta provincia tiene que, antes de lanzarse, hablar un poco más con la gente, recorrer un poco más, ver lo que está pasando. Hay zonas donde nunca llega nadie. A mí me pasó de ir a barrios donde dicen, y localidades del interior, es la primera vez que viene un diputado nacional a... Bueno, entonces, si vos tenés expectativas de gobernar una provincia, primero ocúpate de conocerla y de cuáles son las problemáticas que tiene, y anda pensando con un equipo cuáles son las soluciones que podrías construir para esas problemáticas. Yo lo que veo es mucha gente alzando la voz diciendo que quiere ser, pero ese compromiso de estar acompañando las causas del pueblo de la provincia de Córdoba no lo veo. Me ha pasado incluso haber ido, por ejemplo, acompañar a los trabajadores que despidieron en Río Tercero de la petroquímica, que fueron 250 familias,
que además significaba una masa salarial muy importante para Río Tercero. Un golpazo. Y la verdad es que del peronismo estaba únicamente yo, y luego estaba Liliana Olivero. Entonces digo, si realmente quieren representar, si quieren construir una alternativa que dé respuestas a los problemas de la gente, mínimamente acompañar, escuchar, demostrar que tenés esa vocación de hacer las cosas de una manera distinta. Gracias, Gabriela. Gracias por el tiempo, y nos alegramos poder, que por este espacio pasen todos. Así bueno, que muchas gracias. Sí, es verdad, siempre ha sido tremendamente plural, y eso te lo agradezco muchísimo. No, sí, está bueno después la gente elabora sus propios conceptos, pero bueno, está bueno poder acercar la charla a todos. Así que gracias, Gabriela. Gracias a ustedes, como siempre, por acompañarnos. Nos vemos la próxima, por supuesto, después de el noticiero de Telefe segunda edición. Gracias. Chau, chau.